Yep, 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 yep. Chavales, ¿qué tal? Voy a ajustar un poquito esta cámara. Aquí estamos una tarde más. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre minimalismo. Quiero explicar un poco qué es el minimalismo, lo que he sido bastante personal, de qué es para mí y demás. Y quiero enseñaros un poquito, pues, algunas fricadas. Cuando hablamos de un corredor minimalista, nos referimos a que a nivel de zapatilla vamos con la menor protección posible, básicamente para permitir un movimiento natural del pie. Hay muchos corredores que le gusta correr descalzo y sería la parte más extrema del minimal. Como protagonista principal, obviamente, es el pie, no es la zapatilla. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y tenéis que saber, que es de lo que va hoy este directo, que tengáis vosotros mismos una valoración propia para saber si tenéis la capacidad de poder llevar una zapatilla minimalista. Y eso radica en la persona, radica en desequilibrio, radica en niveles de fuerza, radica en movilidad, radica en el pie. Cosas que hay que explicar antes de decir, cógete una zapatilla minimalista, porque eso no te va a hacer correr mejor. Es más, eso te puede provocar una lesión. Hay dos marcas pioneras, una de ellas fue Vibram, las KSO Evo, para mí son las mejores que hay. Y una marca que fue también pionera fue New Balance. Y creo que se lanzó con el modelo Minimus. Y eso tenemos que darle gracias a un corredor que a mí me ha inspirado siempre. Para mí es un referente. Y es ni más ni menos que Anton Krupika. Running ultimately distills life down to its basic elements, and I think is a really very pure experience. Esta zapatilla Minimus apareció no porque New Balance la creara y se la dio a Anton Kuprika, al menos la noticia que yo tengo o la información que yo tengo, sino por lo siguiente. Fijaros lo que hacía. De las zapatillas que New Balance le daba, él cortaba la suela, porque dice que necesitaba sentirse más cerca de ese terreno. Necesitaba sentir. Fijaros lo bonito, ¿no? La necesidad de sentirse cerca del terreno obligó a New Balance a crear un modelo de zapatilla minimalista y entonces la comercializó. Y me inspiró tanto que hice pues lo mismo que hizo Anton Kuprika. Casualidades de la vida, New Balance, las primeras zapatillas que mi padre me regaló para preparar mi primer maratón, lo que hice fue cortarlas, las podéis buscar en internet, vais a ver el perfilaco que tiene, y saqué las, ¿vale? Fijaos que al final hice esto. Obviamente con esto he corrido. Alguna competición de 10 kilómetros hice. Y tengo pues el sello de calidad, como no, pues de Anton Kuprika. Bueno, aquí lo tengo. Con mi compi. Ahí, Anton Kuprika. Luego sí que he tenido zapatillas más minimalistas de transición, pero ya que estoy hablando de Anton Kuprika, pues debo de hablar de una zapatilla que ya no se fabrica, ya hemos hablado muchas veces y no me cansaré de hablar de ellas. La New Balance MT 110. AK, Anton Kuprika Edition. Lo que él decía es que no es muy divertido correr por la montaña clavándote piedras, pues le pones una placa antirroca y se acabó el problema. Yo para mí es una zapatilla muy buena para la transición, para buscar el equilibrio y un momento de transición, que ahora hablaremos un poco de la importancia de algo de protección, ¿no? Vamos a empezar un poquito en materia. Hemos hablado de que realmente el principal protagonista es el pie, ¿no? El pie es una estructura bastante complicada. Hay 33 articulaciones, hay mucho tejido, hay muchos ligamentos, tienen movilidad en los diferentes planos, hay articulaciones que son reales, hay otras articulaciones que son funcionales, que se llama, tenemos un vídeo hablando del pie, pero tiene estructuras que son necesarias que funcionen correctamente. La fascia, ya hemos hablado alguna vez de la fascia, es ese tejido conectivo que lo que hace es conectar diferentes grupos musculares y crear una cadena muscular. Esa estructura es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que debe de mantener una estructura de bóveda y tiene que ser capaz de chafarse y volver a su posición. Hay un grupo muscular en concreto que tiene mucha importancia, debería tenerlo en todos los corredores, sobre todo los minimalistas, que es el dedo gordo del pie. Debe de tener una correcta movilidad. En el momento que el dedo gordo no tiene una movilidad correcta, esa fascia plantar no acaba de tensarse adecuadamente. Vosotros, ¿vale? Os podéis grabar corriendo en la cinta, descalzos, vais a ver que el dedo gordo se levanta, o debería levantarse. Tensa la fascia y al tensarse la fascia, la bóveda plantar, ¡pop!, se mantiene en una cueva. Y cuando el pie contacta, se chafa, ese impacto se disipa, acumula energía como si fuese un arco y después nos ayuda a impulsarnos, ¿no? Ese pie necesita
esa movilidad. Necesita que toda esa estructura tenga una correcta propiocepción. El grandísimo problema actual es que utilizamos zapatillas que son auténticos ataúdes. Encerramos al pie en una habitación o en una caja hermética donde no tiene la capacidad de sentir cómo se coloca. Porque hay materiales, tejidos, estructuras que intentan controlar movimientos que hacen de pared para ese pie. Ese pie necesita sentir dentro de unos ciertos límites, obviamente. La parte más radical es ir descalzo, la parte menos radical es una zapatilla, como por ejemplo la que he enseñado, ¿no? Donde pues, tienes una placa antirroca que te puede ayudar, tienes algo de protección, pero tú sientes el terreno como estás pisando. En el momento en que queremos hacer la transición hacia una técnica más minimalista, no podemos pasar de una zapatilla comercial, vamos a llamar una zapatilla comercial, a una zapatilla minimalista. Pero no es por nada, es porque no estamos adaptados. Tenemos un pie dormido y tenemos que asegurarnos de que funcione correctamente. Consejo. Yo siempre he aconsejado que una persona, no hace falta que sea corredora, en su día a día lleve una zapatilla lo más minimalista posible, porque eso va a mejorar la propiocepción. Eso va a mejorar la capacidad de movilidad de ese tobillo. Luego, obviamente, vamos a mejorar nuestro patrón. Tenemos que entender que ir descalzo o con una zapatilla minimalista va a obligarme a que toda la estructura del pie, musculatura intrínseca del pie, musculatura del tobillo, las fascias y demás, trabajen con mayor carga. Y aquí está la clave. Caminar descalzo, correr descalzo, tiene una serie de beneficios a nivel de propiocepción, de movilidad, a nivel de patrón de movimiento. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo soy capaz yo de llegar a hacer eso para conseguir esos beneficios? ¿Cómo empezamos esta vida más minimalista? Lo primero de todo, descalzándonos. Quítate las zapatillas. Siempre que puedas. Siempre y cuando sea agradable. No vas a estar aquí ahora caminando por la montaña. Camina por sitios que sean agradables. Empieza a trabajar la estabilidad. La propio es parte de la estabilidad. La estabilidad está formada por muchas capacidades y una de ellas es la propiocepción. No podemos ser estables si nuestra propiocepción está alterada. Una zapatilla convencional puede alterar nuestra propiocepción. Empezamos a trabajar la estabilidad estática. Yo estoy de pie y me pongo a la pata coja, levanto un punto de apoyo. Empecemos a hacer transiciones de salto a un lado, salto a otro, descalzo. Si vuestra intención es correr con una zapatilla minimalista, lo más minimalista posible, todas vuestras zapatillas deberían de tener una tendencia minimalista. Antes de empezar a correr, os tenéis que testear. ¿Qué os vais a valorar? El mecanismo Windlass. Test de Windlass. Esto es muy fácil de hacer. Si lo vais a hacer vosotros os podéis poner de rodillas, ¿vale? Pero lo importante es que el pie tenga un poquito de carga. Si no, pues cogéis a alguien, oye, levántame el dedo. Fijaros el movimiento que tiene esa bóveda plantar. ¿Veis que se mueve el pie? La bóveda plantar se marca. Incluso podéis fijaros que la rodilla, aquí no se ve, pero la rodilla rota un poco. Este test es 2 tests en uno. ¿Por qué? Porque es importante que os fijéis primero en que cuando levantáis el dedo, vuestra sensación es de fácil. No me cuesta levantar el dedo. En el momento en que cuesta, podemos hablar de hallux rigidus. Hallux es el dedo gordo, rigidus, rígido, no hay más. Y lo siguiente es que esto lo intentéis hacer vosotros. Lo más fácil que es que se levanten todos los dedos. No pasa nada. Pero que vosotros tengáis la capacidad de levantar el dedo gordo sin que nadie lo levante. Porque a la hora de correr vais a tener que ser capaces de levantar el dedo para hacer un mecanismo que se llama mecanismo Windlass activo. En el momento que mecanismo Windlass no funciona, es decir, la bóveda no se levanta y que el dedo gordo es rígido, no es el mejor momento de hacer la transición hacia una técnica de carrera o hacia una zapatilla más minimalista. Porque no tenéis la capacidad de absorber el impacto. ¿Cómo solucionar esto? Voy a poner un ejemplo. Vale, aquí no se debería levantar tanto el pie, pero veis un poco la idea, es arrastrar, 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 arrastrar. Eso es para trabajar la musculatura intrínseca del pie. Después al revés. Fum,
lo vas llevando, lo vas llevando. ¿Vale? En el momento que el mecanismo Whiplash está muerto, pues bueno, pues ya sabéis que este puede ser uno de los ejercicios a trabajar para mejorar ese mecanismo Whiplash. El dedo gordo tiene su propio flexor. Fijaros hacia dónde va, hacia la bóveda. Ayuda a la estabilización de la bóveda. El siguiente test, y es bastante importante, es la dorsiflexión de tobillo. ¿Qué entendemos como dorsiflexión de tobillo? Pues la capacidad que tiene de levantarse la punta del pie. Hay varias maneras de medir la dorsiflexión de tobillo. Este test es muy fácil, muy sencillito, lo podéis hacer en casa. Consiste en poner el pie totalmente plano en el suelo y consiste en llevar la rodilla a tocar a la pared. Y vais a intentar buscar la máxima distancia posible en que la rodilla toque la pared y el pie esté 100% apoyado en el suelo. Y que no os rotéis, que la rodilla no se vaya hacia adentro, es decir, recto para adelante. Y mides esta distancia. ¿Qué distancia es la mínima para decir, somos aptos? 10 centímetros. Con eso nos aseguramos que la movilidad de tobillo es correcta para que se pueda adaptar el complejo del pie y del tobillo a los diferentes terrenos más irregulares, a desniveles y demás, y que con el test de Whiplash, pues que vamos a ser capaces de tensar esa fascia, disipar ese impacto. Si tienes la dorsiflexión de tobillo limitada, estirar gemelo, estirar sóleo, foam roller, masaje, pistola de masaje. Vamos a pasar al análisis de vuestros entrenos. ¿Qué es lo que vais a analizar de vuestros entrenos? Tenéis que valorar la cadencia. Entre 175 y 180 es tu objetivo. Es posible que por debajo del primer umbral, es decir, aeróbico muy bajo, pues la cadencia sea un pelín más lenta, ¿vale? Porque la velocidad es lenta. Lo que tenéis que hacer es analizar la cadencia media que estáis llevando en rodajes, eso, el primer umbral, aeróbico alto. Si estáis entre 175 y 180 zancadas por minuto, perfecto. No habría que tocar esa cadencia. Que estoy por debajo. El consejo que os doy es que empecéis a hacer rodajes con zapatilla convencional, donde salgáis en llano a trabajar esa cadencia y la incrementéis un 10% a lo que estáis haciendo ahora. Y poco a poco ir interiorizando ese patrón, que es superior a 180, bájala un 10%. Es decir, intenta mantenerte entre 175 y 180 zancadas por minuto, más o menos. ¿Por qué es malo tener una cadencia tan baja? Porque obviamente cuando quieres alcanzar velocidades vas a tener que ampliar mucho la zancada, lesión de isquio. ¿Por qué es malo tener una cadencia muy elevada cuando la velocidad no es tan elevada? Porque haces la zancada demasiado corta y no es eficiente a nivel articular, muy poquita extensión de cadera, muy poquita movilidad. Entonces no estás aprovechando la amplitud que toca. En el momento que incrementas la cadencia, el tiempo de contacto se reduce. Si vosotros analizáis vuestros entrenos y veis los tiempos de contacto, os pueden indicar si tenéis que trabajar pliometría. Tiempos de contacto por debajo de 250 milisegundos son tiempos de contacto que son rápidos. Eso nos está indicando que nuestro sistema nervioso es ágil. Pero en el momento en que tus tiempos de contacto son superiores a 250 milisegundos, hablamos de tiempos de contacto lentos. ¿Y qué sucede? Que es cuando empiezan las molestias en los gemelos. Vuestro sistema nervioso no está capacitado seguramente para incrementar esa cadencia. Hay que trabajar la pliometría. ¿Cómo se trabaja? Skipping, talones al culo, rodillas arriba. Os voy a poner algún ejemplo para que lo veáis. Multisalto dos piernas anterior contra resistencia, pues este puede ser uno. Este ejercicio también, ciclo de acortamiento rápido. ¿Vale? O sea, son ejemplos, ¿vale? Ejemplos. Esto puede ser un ejercicio. Menor tiempo de contacto, la altura más rápida, ¿vale? Para valorar ese ciclo estiramiento, acortamiento rápido, ¿vale? Esto sería importante trabajarlo cuando vuestros tiempos de contacto son superiores a 250 milisegundos. ¿Cómo nos podemos ayudar para trabajar esa parte de cadencia y demás? Con un metrónomo. Para marcar esos tempos, tic, tac, 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 tic, tac, 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 tic, esos son 180. O incluso en el reloj hay metrónomos incorporados que te van marcando esa cadencia. Esto sería la parte técnica que a todo el mundo nos gusta salir a correr, ¿vale? ¿Y qué hacemos con el trabajo de fuerza? Vamos a empezar a trabajar la musculatura intrínseca del pie, el dedo gordo, los flexores plantares, movilidades y, algo muy importante,
que siempre hay que trabajar. Movilidad de cadera. En el momento en que la rotación interna de cadera está limitada, nos dificulta absorber correctamente el impacto. Esto puede ser un ejercicio también para mejorar la movilidad interna de cadera, muy sencillito. Vale, pues aquí también estaríamos dándole caña y mimo a esa movilidad de cadera. Con esto tienes la capacidad de poder estructurar tus propias sesiones de introducción al minimalismo. La zapatilla minimalista la utilizamos para caminar y empezamos a hacer el cambio con una zapatilla convencional con la que tengas, pero cambia todas esas estructuras, trabajando el trabajo de fuerza, la movilidad y demás. Y poco a poco vas a ganar fuerza en la musculatura, por lo tanto, fascia más funcional, por decirlo de alguna manera, más movilidad, más resistencia a nivel de tejidos, más fuerza, y es cuando es el momento de empezar a desprotegerte. Bueno, oye, chavales, un placer como siempre, como cada tarde, estar con vosotros. Y nos vemos a la próxima. Espero que todo el mundo haga la transición hacia el minimalismo con cabeza y sentido común. Mira, ya no se ha callado, tío. ¡Alurinos!